El número 6, vamos hasta el Hotel San Regis, donde está la señal, y escuchamos atentos. ¿Quién moderará este panel? Le cedo la palabra, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Felicidades a Coparmex, Ciudad de México, por estos 25 años y un honor poder moderar esta mesa con Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y con dos brillantes exdirigentes empresariales, Gerardo Gutiérrez Candiani y don Héctor Lario Santillán, ambos surgidos precisamente de Coparmex. Y el tema es los retos del sector empresarial. Y me pregunto, esto implica cómo ser partícipes del desarrollo de la Ciudad de México, del país, con la promoción del desarrollo asociada a los valores de la libertad de empresa. ¿O solo van a crear empleos sin importar cuál es el país en que vivimos, cómo nos relacionamos, qué le vamos a dejar a nuestros hijos o a nuestros nietos en este caso? Y empezaría poniendo una pregunta. ¿Cuál es la situación actual de los organismos, de las organizaciones empresariales? ¿Son escuchadas? ¿Son valoradas? ¿Comparten ustedes en alguna medida la responsabilidad del rumbo del país? Francisco Cervantes, por favor. Muchas gracias, Pablo. Sí, efectivamente, hoy jugamos un rol y es un rol importante en una época importante. Es cierto, ha habido muchos cambios en la parte política. En la parte de políticas públicas es donde participamos y jugamos un rol muy importante, tanto con el Ejecutivo como en el Legislativo, también con la parte de la Corte. Jugamos ahí y bueno, a lo largo de estos años se han visto desde el sexenio anterior, como presidente de Concamín, cuando hubo incrementos en la energía eléctrica, hasta 80%, ahí jugamos un rol y fuimos escuchados. Tan es así que se logró conseguir un decreto que haya bajado 26% para estar a niveles de competitividad con nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos. Nos habíamos salido por el incremento de energía eléctrica de competitividad y pudimos lograr acuerdos para poder estar en ese equilibrio y sobre todo empujar. Con esto quiero empezar para poder estar a nivel de políticas públicas armónicas a nivel regional. Acuérdense que hoy el instrumento más importante es el TEMEC, nuestro acuerdo comercial con Estados Unidos y con Canadá, y tenemos que centrarnos ahí, porque este México que estamos viviendo hoy, que es un México que es cierto, con muchos retos, con muchos cambios de reglas y todo, hemos logrado ir navegando en situaciones, además con el tema de la pandemia, con las tensiones que hay en Europa del Este, con las tensiones que hay entre dos potencias importantes, hemos ido navegando y aprovechando las oportunidades. No quiere decir que descuidemos los problemas, hay retos sí, pero estamos enfocados en las oportunidades. Y hoy tenemos un México que estamos jugando un rol importante, somos jugadores en 40 ramas de la industria, pero sobre todo en 20 que estamos en el top 10. Y si hablamos de minería, estamos en el lugar 10. Si desmembramos la parte en oro, plata, cobre, estamos entre el 10, en el 7 y en el primero. Si vamos en la parte automotriz, somos el cuarto jugador del mundo, sin tener una marca de automóviles. Si nos vamos a la parte aeroespacial, somos el 9º jugador del mundo, sin tener una marca de avión. Entonces ahí están los resultados, ¿no? Que con políticas públicas que han cambiado la parte, es un régimen diferente el que estamos viviendo hoy al que vivíamos hace unos años, y estamos encontrando los puntos de coincidencia para convertirlos en oportunidades y que esto se traduzca en empleos. Y si esto pasamos a la parte, estamos hablando de manufactura, a la parte de empleo, nunca habíamos tenido la parte de desempleo más baja. Es cierto, ahí hay un reto importante, la informalidad, ¿no? Que bueno, si quieres, ahorita vamos desarrollando estos temas, pero quise dar un panorama un poquito entrando
la relación con gobierno, que si somos escuchados o no, hemos ido transitando muchas de las iniciativas, por mencionar la de subcontratación, que le llaman outsourcing, iba a ser cancelada y entramos en acción, logramos en 2 meses, en 60 días, lograr acuerdos, se especializó y la mantuvimos. Y eso se tradujo en la formalización de empleo y hoy tenemos más de 21 millones de empleados formalmente reconocidos ante el Seguro Social. ¿Qué otra iniciativa? En la parte de minería, que es una iniciativa fresca. Perdón, Francisco, la interrupción. Está muy bien los puntos de oportunidad para el desarrollo del sector, pero voy más allá, voy a la filosofía de libertades de un régimen liberal que están asociados con la libre empresa. ¿Ustedes están de acuerdo con el rumbo? Estamos nosotros encontrando, repito, los puntos de coincidencia, ¿no? Irnos al estar o no de acuerdo serían puntos de confrontación, porque a lo mejor hay puntos, si lo traducimos, a lo mejor en Estado de Derecho, para hablar, ponerle nombre y apellido. Sí. El Estado de Derecho, el tema de seguridad pública, ahí es donde están los problemas, ¿no? Ante grandes oportunidades siempre hay también retos, hay grandes problemas y bueno, estamos enfocados, no los hacemos de lado, estamos trabajando en eso, en mesas de seguridad, en el tema de Estado de Derecho hemos estado insistiendo muchísimo en Estado de Derecho. Hoy tenemos una corte independiente, un sistema judicial independiente, que eso nos permite que también ahí hay retos, cómo mejorar el sistema judicial de México en la parte de los ministerios públicos para que pueda todavía ser más preciso y pueda traducirse en más legalidad y mayor seguridad, ¿no? Hay muchos retos y tenemos mesas de trabajo en los 3 niveles de gobierno, en las ciudades principales, en los estados con mayor incidencia, sobre todo donde tenemos presencia en manufactura, en la parte comercial y también con el Ejecutivo. Muchas gracias. Gerardo, quizá la misma pregunta. Si las organizaciones empresariales están siendo valoradas y consideradas para orientar el rumbo del país, o estamos hablando 2 lenguajes diferentes, el de la filosofía liberal, que ustedes, los organismos empresariales, profesan y para eso, entre otras cosas, existen, y un rumbo diferente. No sé, ¿cuál es tu opinión? Bueno, primero saludo al presidente Coparmex de la Ciudad de México. Los felicito por estos primeros 25 años, a todos, consejeros, amigos, al financiero, por supuesto, a ti, Pablo, a Francisco y a don Héctor, y amigos de muchos tiempos, me da mucho gusto estar aquí. Yo tengo la fortuna de no tener que ser tan polite como mi presidente, y lo entiendo porque yo también ya estuve ahí. Entonces, la verdad es que tengo un poco más de margen que Paco. Mira, yo veo a México en riesgo de involución. O sea, la verdad es que hay un atraso claro en términos económicos y democráticos que no se pueden esconder. El país está dividido porque ha sido parte de una propuesta de dividir a la sociedad mexicana. Hay estancamiento y hay atraso. Eso no quiere decir, y lo reconozco, los esfuerzos que ha hecho el sector privado y el Consejo Coordinador Empresarial para encauzar, y es cierto, es un papel muy difícil encauzar ante lo que estamos viviendo, pues las políticas públicas y los acuerdos. Entonces eso lo reconozco y por supuesto que es muy importante ese. Pero al final esa es una realidad. Y sí, en esta crispación de la vida nacional que estamos viviendo, además hay una nueva concentración de poder clarísima, que no habíamos tenido, lo comentó José Ángel Gurría y Juan Pablo en el panel anterior. Pues sí hay un riesgo de podernos estar en este proceso político, quedarnos un poco relegados, y eso es parte de lo que sí hay que cuidar. Nosotros tenemos objetivos muy claros, y el principal objetivo del sector privado y de las organizaciones
entre otros muchos, pero ese principalmente, es la defensa de los intereses legítimos del sector empresarial y de los empresarios en México. Entonces, eso es un tema que no hay que perder. Y, por supuesto, tenemos que seguir opinando, incidiendo, teniendo fuerza, porque va a ser, sobre todo en el proceso político que se avecina en el 2024, va a ser fundamental que las organizaciones empresariales puedan aumentar la voz, puedan tener más fuerza, podamos opinar y podamos influir como lo hemos hecho siempre con un objetivo que es el bien común y el bien del país. Entonces, eso es fundamental. Y la misión trascendente del sector empresarial en lo económico, por supuesto, es fundamental. Es la libre empresa y una economía de mercado siempre con responsabilidad social, que es parte de ese otro pilar que tenemos. En lo político, la libertad y el Estado democrático de derecho, que también hoy está en riesgo y que tenemos que impulsar. Y por supuesto, y lo que ha hecho el CCE y los demás organismos, es tener una agenda común que nos dé representatividad y que podamos impulsar, como te digo, el bien común, ¿no? Y bueno, pues yo creo que uno de los temas que hay que tener muy claros es qué tipo de agenda tenemos que tener. Y no me quiero meter a un tema que no me corresponde, que le corresponde a mi presidente, a Francisco y a los otros presidentes, pero sí tendría que tener ciertas condiciones esta agenda en esta visión del 24 y en una visión sobre todo de mediano y largo plazo. Y tenemos que tener tenemos que hacer precisamente lo contrario a lo que está sucediendo ahorita. Esta agenda tiene que promover un país incluyente, un país que dé cauce a la reconciliación nacional, porque hoy, la verdad, lo que estamos viendo, esta división va a ser muy difícil, o sea, nos va a llevar mucho tiempo y muchas décadas volver a subsanar este encono que se ha ido generando para poder dividir y poder tener una fuerza política a costa de la sociedad y del México. Entonces, esta agenda también, y yo creo que el empresariado mexicano tiene que dar, en base a los principios y valores que siempre hemos tenido, pues tenemos que ser el ejemplo, tenemos que ser parte de la solución. Y eso es lo que tenemos que impulsar. Y hay un nicho de mercado que también lo platicaron, que es fundamental. El sector empresarial tiene que acercarse más, por supuesto, a la sociedad, pero sobre todo a los jóvenes. Hoy la distancia que tenemos con los jóvenes es enorme. Yo tengo un hijo de 17 años y mi distancia realmente es dramática porque no lo entiendo ni él me entiende. Y eso es un reflejo de lo que estamos viviendo en el país. Yo creo que el sector privado tiene que hacer un esfuerzo muy, muy importante en acercarse a lo que están pensando los jóvenes, las aspiraciones de los jóvenes, lo que quieren ellos de esta visión de país que ellos quieren construir, para que nosotros podamos darle también una respuesta a muchos sectores de la sociedad que no lo hicimos anteriormente, y sobre todo pues a nuestros jóvenes que son el futuro de México. Entonces, yo sí veo un problema que estamos viviendo en el país, sí veo un retroceso profundo en muchos de los aspectos que son fundamentales. A mí me tocó tener la oportunidad de llevar y coordinar e impulsar las 11 reformas estructurales, que es uno de los procesos más importantes de modernización económica que se han dado pues, en la historia de México. Desde Coparmex, además, por nuestra historia y nuestro convencimiento, fuimos impulsores de los órganos autónomos, órganos constitucionales, siempre hemos creído en la libertad, en la división de poderes, en respetar y hacer respetar la Constitución, y todo eso hoy, a mi manera de ver, hoy se está vulnerando y está en entredicho. Entonces, el sector empresarial tiene que acercarse a la ciudadanía, tenemos que tener una gran representatividad, no nada más ante nuestros agremiados, sino ante el pueblo de México, por ponerlo en términos actuales, y sobre todo en nuestros jóvenes para darles una salida digna y tener un país como el que todos queremos.
Gracias. Don Héctor, usted que ha visto mucho durante muchos años y de distintas perspectivas, ¿considera que hay para las organizaciones empresariales y para el desarrollo de la libre empresa en el país un entorno favorable? Pienso en lo que comentaban quienes le antecedieron en la palabra, solidaridad social, ve usted Estado de Derecho, armonía, diálogo con las autoridades. ¿Cómo ve el panorama y al sector privado en sus organizaciones inserto en este escenario? Claro, muchas gracias. Primero, muchas felicidades a Coparmex por los 25 años y al financiero por poder estar aquí con todos ustedes. Realmente creo que México está pasando por una etapa muy interesante en donde la empresa privada, desde mi punto de vista, juega un papel muy importante. En muchas de las ocasiones, la empresa no es reconocida como un transmisor de mejorar a la sociedad. Realmente la empresa, hay quien arriesga un capital, quien genera empleo y quien genera riqueza. Y esta riqueza, bien dicha, es el bienestar de las familias. Poco hablamos de las familias de los trabajadores y nosotros tenemos una responsabilidad social hacia ellos. No tan solo para que tengan un entorno dentro de la empresa, sino para que cuenten con un entorno hacia afuera que les permita precisamente crecer y desarrollarse como familiares. En esas condiciones, concretamente con la pregunta, a la empresa privada se le han venido restando algunas facultades importantes que puede tener para poderse desarrollar mejor. Efectivamente, como se ha dicho, el clima de libertades es muy importante, pero uno de los problemas graves por los que luego circula la empresa es por las reformas regulatorias que tenemos, el exceso de regulaciones. Este exceso de regulaciones, lamentablemente en muchos de los casos, cuando quiere uno abrir una empresa, se topa con una serie de trámites que la llevan a, en muchos casos, desechar el entrar en la economía formal y se entra en la economía informal. Ahí es donde esta transmisión con las propias y el contacto con las propias autoridades es donde debemos ir viendo cómo podemos desregular la economía para que cada día haya más empresarios en nuestro país. ¿Por qué? Porque esos empresarios, sobre todo los micro y los pequeños, no tienen la infraestructura para poder ir recurriendo a gentes que tengan para poder atender todo lo que son las regulaciones. No hay más que ver la operación de una empresa pequeña y mediana durante una época en donde se ve que tiene que cubrir inspecciones del trabajo, inspecciones fiscales, inspecciones sanitarias, etcétera, etcétera, que en muchos de los casos no le permite desarrollar lo más importante para él, que es producir bienes y servicios para la sociedad. Bienes y servicios que realmente rindan la posibilidad de poder ir mejorando todo lo que son las actividades en México y llevar la empresa privada hasta el último rincón del país. Siempre he pensado que la empresa debe existir hasta el último rincón del país para atender las necesidades de todos aquellos que viven en aquellas zonas en donde no tienen acceso a grandes ciudades, sino que están separados completamente de la civilización. Hoy más que nunca el compromiso empresarial hay que tenerlo muy presente para poder llegar hasta estos ámbitos en donde sabemos que hay necesidades fuertes y ahí es donde tenemos una obligación como empresarios de ir generando estos núcleos de empresas en diferentes partes de la República. Lamentablemente, y con esto terminaría, cambios de leyes que en muchos de los casos tienen a la empresa en complicaciones para poder cumplir las diferentes regulaciones en las que tienen de carácter local, de carácter estatal o de carácter federal. Y en muchos de los casos no tenemos la posibilidad de contar con las facilidades
para que las empresas se creen a lo largo del país y en esas condiciones poder mejorar la situación económica de México. Gracias. Francisco, te estás dirigiendo el Consejo Coordinador Empresarial en un momento político y económico muy importante para nuestro país. ¿Cuál debe ser o cuál es, cómo asumes tu papel y el de las dirigencias empresariales en el contexto actual, en la coyuntura, en lo que se nos viene y en lo que estamos? Con una responsabilidad, un compromiso muy alto. Las cosas no son fáciles. Ante muchas pláticas con muchos núcleos, no solo del sector, sino de la sociedad, que muchas veces nos preguntan esto. Y la verdad que es un compromiso muy alto. Y déjame decirles, la percepción de México ahorita a lo mejor no es la que nosotros queramos. Lo que decía don Héctor, el cambio, yo me enfocaría, el cambio de reglas nos preocupa muchísimo. En un momento donde México es un atractivo a la inversión y sobre todo ahorita en el tema, por lo que hablamos hace un ratito, de las tensiones pospandemias, todo lo que nos ha pasado del 2020 para acá, que si nos lo hubieran dicho antes no lo hubiéramos creído. Entonces, ¿cómo trabajar para que también la percepción de México sea buena? Porque si nos enfocamos a todos estos detalles, aunque el nombre del panel es los retos, pero yo también quisiera hablar de las oportunidades, porque si no, ¿cuál es el México que queremos, sobre todo en este momento de grandes inversiones? Pues tenemos que hablar las cosas buenas que también tiene este país, ¿no? No todo es malo, y tan es así que hoy estamos incrementando la inversión como nunca se ha visto, el salario, porque el salario lo pagamos los empresarios, El salario ahorita se ha incrementado como nunca en la historia se había visto. ¿Qué quiero decir? Que hoy los trabajadores están ganando más. Es cierto que traemos ahí un reto importante de los índices inflacionarios, que luego de qué sirve pagar mucho si la inflación sube, y también hemos jugado un rol bien importante, hemos estado en las mesas de diálogo con la Secretaría de Hacienda tratando de hacer esfuerzos de cómo mitigar esta parte de la inflación para que también la parte social, la parte trabajadora pueda aprovechar esta bondad de las inversiones del nearshoring. Este fenómeno de la relocalización. México es el país de las 189 naciones de manufactura, estamos dentro de las 5, vamos a llamarle, en naciones en atractivo de inversión, y está sucediendo. Ahorita casi estamos llegando a los 40,000 millones de pesos en captación de inversión. Tenemos un México creciente al 4 o 5%, me refiero a la parte norte-noreste, si no ya vi las caras de todos. La parte norte-noreste del país está creciendo, la parte sureste y sur no están creciendo, y en la media nacional, por eso tenemos estas estimaciones. El año pasado fue un 3%, ahorita empezamos con 1 y hay una estimación del 2.2%, y seguramente vamos a rebasar esta cifra, porque es algo en lo que estamos nosotros apoyando. Alguien tiene que hacer esta parte, y la iniciativa privada mexicana, el Consejo Coordinador, con sus organismos, sus 3 organismos que conforman el Consejo Coordinador, estamos trabajando mucho en tratar de ser facilitadores, en estar haciendo promoción. Hemos estado saliendo a diferentes países a hacer promoción y a traernos inversiones. Acabamos empresas taiwanesas por los microprocesadores, acaban de estar aquí en México. Hemos tenido delegaciones casi promedio cada 15 días. Cada 15 días tenemos delegaciones importantes donde están tomando decisiones a venirse a México a instalar. Y eso nos ha permitido que haya la disminución, lo decía hace un rato, nunca en la historia habíamos tenido un nivel tan bajo de desempleo. Es cierto, tenemos un reto muy complicado y muy importante de la parte informal. Esta parte también nos ayuda, las inversiones, para que en las partes de pymes, que son los grandes empleadores, los grandes contribuyentes, en estas inversiones que lleguen a hacer el encadenamiento, y ahí es una oportunidad muy importante
para las pymes, ¿no? Estamos siendo muy cuidadosos y atendiendo mucho y perdón que lo diga, pero también es parte de las oportunidades y de hablar bien de México, las diferentes cumbres que han venido, la Cumbre de las Américas. Recordarán que además, cuando el presidente no aceptó la invitación o rechazó la invitación porque no invitó a otros países, hubo molestias y estuvimos la iniciativa privada trabajando mucho con la Cancillería para que se pudiera México llevar adelante esa cumbre y sobre todo con una presencia importante. Cuando empezamos a hablar de las bondades de México, cambiamos las percepciones negativas que había de la cumbre. Y en esa cumbre también el canciller, en aquel momento Marcelo Ebrard, logró conseguir la bilateral con el presidente Biden. Y hubo una cumbre, una bilateral de los dos presidentes, y el CEO Dialogue, que es un instrumento de la iniciativa privada hacia el TEMEC, logramos empatar las fechas para que fuera en ese CEO Dialogue y poderle sacar el mayor provecho. Y si me preguntaras cuál fue el resultado de que hayan estado junto al CEO Dialogue con la bilateral, fue que en la cumbre de América del Norte, en 30 años que tiene y en 10 ediciones de cumbre, por primera vez la iniciativa privada estuvo con voz y voto en la mesa de alto nivel, del diálogo de alto nivel y con compromisos importantes. Acabamos de venir de Washington con el Business Council, con nuestra contraparte de Canadá, que se hizo en Washington preparativa a la cumbre que va a ser en noviembre, y estamos participando ya México. México hoy es una entrada importante a la inversión, es una puerta muy importante que está llegando la inversión a México, y además México estamos obviamente peleando con Canadá el primer lugar, de repente nos lo ganan y luego lo recuperamos, pero somos el primer país socio comercial de Estados Unidos. Ya le ganamos a Japón, ya le ganamos a China, estamos compitiendo con Canadá y no nos dejamos. Hoy tenemos un México muy competitivo, tenemos un México con una iniciativa privada muy potente. Tan es así que somos el 7º país del mundo en manufactura. Somos también en la parte de turismo, somos el país número 7 en captación de turismo. O sea, tenemos lugares, hace rato dije las cifras en la parte de exportación de automóviles, en aeronáutica, en minería, y en la parte del campo, que ahí ese es un tema que hay que enfocarnos. Ahorita no hay financiamiento para el campo, estamos teniendo un reto muy importante con el tema del maíz, pero somos un jugador en 12 productos del campo, en berries, en ajo, en jalapeño. O sea, y ahí es donde tenemos que ponerle atención en la parte de financiamiento. Ese es uno de los retos para poder, porque luego no es fácil llegar, sino mantenernos. Hoy tenemos cifras importantes, ¿cómo las vamos a mantener? Porque hay una competencia muy fuerte. Tenemos Asia pegando, pisándonos los talones. ¿Cómo hacer? Esos son los retos de la iniciativa privada, eso es lo que discutimos nosotros en las comisiones ejecutivas, en los consejos nacionales, cómo logramos mantener eso y cómo logramos seguir. Antes era globalización, hoy México se volvió el captador de la globalización y cómo la convierte en regionalización. En regional hablando con los 3 países, que somos como región la número 1 economía del mundo como región. México en lo individual somos la número 16. Cada puerto de México tenemos 11 puertos que conectan con más de 145 puertos cada uno. O sea, fíjate el potencial. La frontera norte del país, perdón que hable de oportunidades y esté cambiando el tema, pero creo que es bien importante aprovechar este foro para comentarles. La frontera norte del país, los 3.156 kilómetros que tenemos, con 44 cruces terrestres y 5 de ferrocarril, o sea, con 49 cruces que tenemos de intercambio comercial, equivalen o se traducen en $1.200 millones cada 12 horas. Si esa franja
fuera un país, sería la tercera economía del mundo. Con los 4 estados americanos y los 5 estados mexicanos, logramos ser el equivalente a la economía de Alemania. O sea, estaría Estados Unidos, China y la franja fronteriza. Fíjense de qué tamaño son las oportunidades. Es cierto, hay muchos retos. El tema de la inseguridad, el tema de los cambios de regla, el tema de la electricidad, el tema del agua. Sí, son retos y tenemos que estar trabajando y con un diálogo permanente con los 3 niveles de gobierno, principalmente con el Ejecutivo Federal, con la parte legislativa, y no es fácil. Y no, son mesas bastante complicadas, pero ahí estamos llegando a acuerdos. Cuando analizamos, oye, pues que ha habido reformas, sí, pero muchas de las reformas las hemos logrado contener, acordar con el gobierno, con el legislativo, y muchas también llegar a buenos acuerdos. Demostrar con un arsenal de explicaciones el por qué le pueden afectar a la competitividad mexicana, ¿no? Y sobre todo eso traduce al empleo. Entonces, todas estos motivos que explicamos, este es nuestro día a día. O sea, hoy, como a todos, aquí expresidentes del CC, hace ratito Juan Pablo Castañón, nos ha tocado diferentes épocas, a todos, y diferentes retos, problemáticas y todo, pero hemos estado trabajando arduamente. Creo que el Consejo Coordinador Empresarial desde su nacimiento ha sido muy dinámico, ha jugado un papel preponderante y el resultado de toda esta historia es lo que les acabo de explicar. Tener un México, un jugador potente en la manufactura, en el turismo y que se traduce en empleo. O sea, somos una nación competitiva. Es cierto, luego nosotros vemos unos panoramas muy negativos y no nos gusta y estamos enojados, pero sí, pero también tenemos cosas muy buenas y que tenemos que hablar también de esa percepción, porque ellos tienen ahorita, ellos pueden, porque están en otra cancha, pero en nuestra cancha, si nosotros habláramos de una percepción diferente, creo que el mensaje no sería bueno y le haríamos daño a México, sobre todo a la captación, porque los inversores preguntan por todo, ¿no? Y nosotros estamos trabajando mucho en estudios, en análisis, para poder presentarles en la parte laboral, en la parte de manufactura, en la facilitación de los diferentes gobiernos, cuáles son la tramitología, que ahí es otro problema. Nos tardamos hasta 8 meses en abrir y más, en abrir una empresa, y ahí es donde entramos en acción para simplificar y ayudar a los gobiernos a que sean facilitadores, para que la inversión, cuando venga, se pueda instalar, y ya instalada que puedan también abrir, porque ahí hay luego otro problema de que los temas de agua, los temas de electricidad, y ahí estamos. Es un día a día lo que estamos haciendo, un esfuerzo muy importante, es un compromiso que tenemos con nuestro país. O sea, vamos bien. O sea, vamos bien. Vamos bien, con muchos retos. Con muchos retos, sí. Y sí vamos bien, porque pues todo lo que estas cifras que acabo de decir, si fuéramos mal no las tendríamos. ¿Sí me explicó? Okay. Hoy el tema macroeconómico, hoy tenemos una estabilidad bancaria, de tipo de cambio, que a lo mejor ya se pasó de barato, déjame decirle, está sobrepreciado el peso. De cada auto, pues nos gustaría tener un tipo de cambio a lo mejor de 21 pesos, porque ganaríamos más. Sí, en las remesas ganaríamos más. Tiempo y tenemos otros 2 invitados. Y muy interesante la exposición del presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y me deja una duda, Gerardo. Si todo esto se ha logrado, si todo esto es posible, esta interlocución con el Congreso para ayudar a modificar algunas leyes, que no pasen ciertos proyectos, el crecimiento, las enormes oportunidades que tiene el país, y todo esto se da en un clima en el que tú señalabas, donde hay polarización social que nos va a costar muchos años revertir o por lo menos cicatrizar las heridas, donde el Estado de Derecho está ausente en muchas zonas del país, bueno, a nivel general, pero sobre todo en zonas del país muy específicas. Hoy lo que estamos viendo en Chiapas, creo que no lo podríamos ocultar ni soslayar.
si todo esto ha sido posible lograr en el clima que tú describías. ¿Qué ves hacia el futuro? Sigamos por donde vamos. A ver, yo reconozco la posición del CCE y de los organismos. O sea, al final, sobre todo el CCE tiene que construir. Sí. Ahí decanta todo, ¿no? Entonces, siempre es una línea muy cuidadosa, ¿no?, de país. Sin embargo, yo dividiría en dos temas esta parte de la coyuntura. La parte económica, efectivamente, se han hecho muchas cosas, pero la realidad es que se podrían hacer muchas más cosas. O sea, sin demeritar, por supuesto, lo que se ha hecho al sector empresarial y al CCE y a las demás organizaciones. Yo creo que no hay duda. Simplemente, como empresarios y como ciudadanos, si tuviéramos un país de Estado de Derecho, un país donde se respetaran más las reglas, un país donde hubiera más seguridad, porque la seguridad se ha empeorado, no ha mejorado. Todas estas condiciones de nación, si fueran mejores, imagínense el potencial que tendríamos. O sea, hoy la inversión, lo dijo el presidente, más o menos 40,000 millones de dólares, entre 35 y 40,000 millones de dólares. Ha habido en otros sexenios inversiones, años todavía más potentes que estos, pero nunca habíamos tenido una ventana tan importante económica en la historia de la nación como es la parte del nearshoring. El nearshoring nos debería estar representando 4 millones de empleos adicionales. Hoy estamos más o menos generando 300,000 millones. Y es muy feo las comparaciones, pero aquí en estos momentos les encanta hacer comparaciones. En el sexenio pasado hubo cerca del 1,000,000 anuales, en el antepasado 800,000, también con problemas graves, H1N1, las subprimes cuando fue el tema del 2008, o sea, en condiciones también. Entonces, la realidad es que nosotros deberíamos estar generando muchísimo más. Nosotros podríamos estar hablando de inversiones de 80,000, 100,000 millones de dólares anuales. Ese es el potencial del país y estando generando a lo mejor más de 1,5 millones de empleos. Obviamente en las condiciones. Entonces la primera coyuntura económica es que nosotros tenemos una responsabilidad, y hablo yo como empresario, no como ex líder empresarial, porque quiero ser muy respetuoso y así debe de ser, y así soy además. Entonces, pero sí como empresario, sí tenemos que empujar que esas condiciones mejoren, o sea, y tiene que estar en la agenda económica para el futuro, porque son condiciones que sin esas el país nunca va a lograr su potencial real, o vamos a estar siempre en un nivel que no es el potencial ni es lo que podemos hacer. Eso por un lado. Y por el otro lado, en la parte cívica, yo me enfocaría y ahí regreso a mi alma mater, que es Coparmex. El enfoque cívico que promovió siempre Coparmex es el empresario como un ciudadano comprometido y siempre en el centro de la democracia. Yo soy un creyente de la democracia y yo creo que ahí tenemos mucho que hacer también en esta coyuntura, de manera inmediata, con acciones clarísimas como ciudadanos y como empresarios, que podríamos estar impulsando lo que comentamos, ¿no? Hacer estudios y encuestas de opinión para saber qué están pensando nuestra sociedad, las mujeres, nuestra diversidad, los jóvenes, fundamental. Hay que, y yo creo que hemos ahí, y lo digo también como ciudadanos, hemos sido profundamente blandos en defender las instituciones y la ley y defender nuestra institución de la democracia. Yo creo que ahí tendríamos que haber sido muchísimo más sólidos. Se reconoce, y los que hemos participado en la defensa de nuestro Instituto Nacional Electoral, pero hoy lo estamos viendo. Hay infracciones de la ley clarísimas y no se están señalando. Entonces, nosotros ahí como empresarios, como ciudadanos, tenemos que tener mayor participación. Luego, hay otra cosa que siempre hemos hecho y que hoy creo que la deberíamos de hacer mucho más, que es la promoción del voto.
Eso, ¿quién te lo puede cuestionar? El sector empresarial debería de estar haciendo la campaña más importante en la historia de esta nación para promover el voto. Un voto pensado, un voto razonado, un voto objetivo y un voto a favor de México. Y tampoco lo estamos haciendo, y esa sí es responsabilidad de nosotros. Y otra cosa es contener la desinformación y los ataques que está teniendo muchos empresarios y mucha gente del sector empresarial. O sea, y lo dijo perfectamente Paco, nuestro presidente, la aportación que tiene el sector empresarial es fundamental en la vida nacional. Nosotros generamos, pues, prácticamente todo el PIB, generamos 9 de cada 10 empleos, generamos la riqueza, generamos las oportunidades, invertimos y por supuesto el sector empresarial y el empresario en su conjunto tiene que ir mucho más allá, porque la pregunta, y es lo que decía la vez pasada, tenemos que ser parte de la solución, no parte del problema. Y ahí yo creo que también es una responsabilidad donde tenemos que profundizar, porque al final pareciera que lo que siempre creímos que es generar, producir, generar empleo, pagar impuestos, cumplir con la ley, es suficiente. Bueno, muchos no lo hacen. Primero, yo creo que eso es lo primero que deberíamos de cumplir. Pero lo segundo es todas las nuevas compromisos globales que tiene hoy el empresario, ¿no? Con la sociedad, con sus proveedores, con la pequeña empresa, con el tema de sustentabilidad, con el tema de inclusión. O sea, todo eso, ahí sí también el sector empresarial deberíamos de empujar, y yo creo que el sector, ahí las organizaciones, y lo digo con mucho respeto, sí podríamos empujar en estos términos. Entonces, concluyo, la parte económica podemos hacer mucho más y hay que empujar para que las cosas sucedan, porque estamos hablando de temas de nación, mucho más allá de lo que nos corresponde a nosotros. Estado de Derecho, seguridad, certidumbre, todo lo que ya comentamos. Y del otro lado, un gran compromiso social. El ciudadano y el empresario en el centro de la democracia. Si no mantenemos nuestra democracia, si no fortalecemos nuestras instituciones, podemos perder el país. Muchas gracias. Gracias. El tiempo se nos ha ido volando, pero quiero preguntarle a don Héctor y luego pedirle que cierre a Francisco. Don Héctor, usted mencionó la responsabilidad social de las empresas, no solamente pensar en la ganancia, sino pensar en el país, y lo que va muy acorde con la filosofía de las organizaciones que ustedes han representado. ¿No sienten que tienen responsabilidad, una parte de la responsabilidad del escenario, de las partes negativas, de las partes positivas? Ya nos ilustró con detalle el presidente del Consejo, pero de lo que estamos viviendo, de que hemos llegado a un México en que se alienta el encono entre mexicanos, en que hay una fascinación hasta por los delincuentes. Este país donde se confronta al pobre con el rico, un escenario que poco conocíamos. ¿No creen que ustedes, con bajos salarios o por lo que quieran, los empresarios han tenido alguna responsabilidad en que hayamos llegado a esto, que también tiene una parte negativa? Ya la positiva lo oímos. La responsabilidad que nosotros tenemos es estar muy cerca de los trabajadores. Realmente los trabajadores, sin trabajadores, la empresa no existe. Puede existir el empresario que tiene la idea de poder generar una empresa, pero si no tiene colaboradores, pues no puede salir adelante. Y ahí es donde viene la responsabilidad social de la cual yo hablaba. En estas circunstancias es muy importante, más ahora que nunca, tener esa comunicación hacia abajo con nuestros colaboradores. Y no tan solo con ellos, sino con sus familias. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos ajenos a lo que está pasando en su entorno. No es nada más el entorno de la propia empresa, donde se están cumpliendo todos los compromisos que comentaba Gerardo,
sino realmente qué estamos haciendo hacia afuera, qué estamos haciendo en el entorno más próximo hacia la propia empresa. Y allí es donde necesitamos, y creo que hemos cometido un error, en no tener la visión de estar constantemente platicando con nuestros trabajadores y también con sus familias, hay que decirlo, para realmente ver cuáles son las necesidades a las que se están enfrentando. Yo quisiera tocar algo de lo que se tocó del nearshoring. Yo creo que estamos poniendo poca atención en algo muy importante. ¿Cómo atraemos esas inversiones, pero cómo tenemos el personal para atender esas inversiones? Ahí necesitamos forzosamente la educación de mandos intermedios, la educación en idiomas, en donde esta situación nos puede dar la posibilidad de que todas estas inversiones que lleguen a nuestro país realmente tengamos gente que ofrecer para que se pueda emplear. Es irrisorio lo que está pasando ahora, que comentaba nuestro presidente del Consejo Coordinador. En muchas empresas en el interior de la República y aquí hay solicitudes de plazas para ocupar para personal. ¿Y qué vamos a hacer con todas aquellas empresas que están llegando y que requieren, pongo el ejemplo de Tesla en Nuevo León, que requieren 600,000 empleos, por decir algo? ¿De dónde los vamos a sacar? ¿Cómo los vamos a educar? Allí tenemos una labor social que atender, y esa labor social que atender es tener esta educación de mandos intermedios para poder cubrir las necesidades de esas inversiones que llegan a nuestro país. Yo siempre he dicho que el empresario, y perdón que repita otra vez lo de las regulaciones, es un héroe social. Y es un héroe social porque tiene que estar cumpliendo regulaciones a nivel estatal, a nivel municipal y a nivel federal. Y no lo dejan hacer lo más importante para lo que fue creada la empresa, para tener mejores bienes y servicios hacia la propia sociedad. Ahí es donde las organizaciones empresariales juegan un papel muy importante, sobre todo gremialmente, porque conocen a fondo cuáles son las necesidades de esos gremios para poder operar lo más eficientemente posible. En esas condiciones, las organizaciones empresariales son las que generan líderes. Estos líderes son los que representan a aquellos de una determinada actividad, y esa actividad definitivamente es la que tienen que proteger y defender los intereses de ellos. No podemos vivir en un mundo en donde todos los días se están tratando de cambiar leyes que vayan coartando la libertad de las personas y la libertad de las empresas. Gracias. Y en estas condiciones necesitamos ser mucho, pero mucho más atentos a ver cómo podemos evitar este tipo de lamentables regulaciones que vienen a coartar más la libertad de emprender, porque la libertad de emprender es algo que no podemos evitar en ningún momento que pueda suceder, y la empresa privada juega un papel fundamental para ello. Gracias, don Héctor. Y le pediría que cierre esta reunión a Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, con una pregunta, porque me queda dando vuelta esto que decía Gerardo, y que es una pregunta, un comentario muy extendido. ¿Se sienten ustedes en el Consejo Coordinador Empresarial y los líderes empresariales en general maltratados cuando se les dicen que han sido demasiado blandos en su relación con el gobierno? Y lo pregunto porque recuerdo que durante la pandemia, cuando empieza todo esto y se ve venir el quebradero de empresas, sobre todo medianas y pequeñas, fue su antecesor a Palacio Nacional y llevó un folder con 68, 70 propuestas. ¿Y a cuántas le dijeron que sí? A ninguna. ¿Y cuántas empresas quebraron? No sé, pequeñas y medianas, debe haber sido 500,000 o más. Pero bueno, vuelvo a la pregunta. ¿Se sienten ustedes maltratados cuando se les dice que han sido blandos? Sí, hay diferentes criterios en nuestras mismas bases. Hay críticas a la tibieza, vamos a llamarle así.
cuando me toca entrar al Consejo Coordinador Empresarial, no había comunicación. Recuperamos la comunicación. No ha sido fácil el transitar, pero lo que sí, la parte que nos da tranquilidad son los resultados. Finalmente, el empresario, estamos acostumbrados a los resultados y nos sentimos, esa es la parte de tranquilidad que hemos dado resultados. Cuando yo le pregunto, ahorita le podríamos preguntar aquí del público que está, de las iniciativas que tengan que ver con el sector privado, las iniciativas, en todas hemos sido escuchados, en todas hemos logrado acuerdos, ¿sí? En las que no, en 2 o 3 se han ido a discusión judicial y ahí se han discutido. Para eso también existe ese otro poder, para que dé la razón cuando no nos entendemos en la mesa. Entonces, hemos dado los resultados en un porcentaje importante. Y también, si me permites, esto que don Héctor, en la parte social, en la parte de los trabajadores, hemos hecho, creo que un trabajo muy importante, porque hemos estado en todos los diálogos, en todos los acuerdos, principalmente con el legislativo, y ha habido condiciones, hemos nosotros participado en el mejoramiento de condiciones al sector laboral, ¿no? Es cierto, hay preocupaciones, hay muchas preocupaciones, repito, Estado de Derecho, inseguridad. El tema de capacitación, de tema de educación es algo bien importante, porque estamos también en una era, en una transformación digital que va más rápido de lo que nosotros imaginamos y pensamos, y cómo tenemos que capacitar a nuestros trabajadores, número 1, para que tengan mejores condiciones de ingreso, pero número 2, para que no se queden atrás, porque no los haz de cuenta que es un tren de alta velocidad, y si no nos subimos a ese tren con todo la parte laboral, se nos van a quedar atrás, y eso sí nos puede llevar a algo más fuerte, ¿no? Les repito, nos sentimos tranquilos, es cierto, ponemos mucha atención a esas críticas y medimos también hasta dónde, porque pues un rompimiento, hasta dónde no nos conviene en un momento tan importante que está pasando México, y vemos los resultados económicos, los resultados en la parte de inversión, en la parte de generación de empleo, y bueno, eso nos tiene tranquilos. Tenemos muy buena coordinación y comunicación con los 3 niveles de gobierno. Hace menos de un mes tuvimos a los 5 gobernadores que componen la frontera norte, ejercicios que no se hacían porque no era, en aquellos momentos a lo mejor no eran necesarios, pero hoy sí. ¿Qué está haciendo cada gobernador por el nearshoring? Y los tuvimos con una presentación cada uno, y la verdad que están haciendo un trabajo extraordinario con sus temas en cada estado, pero creo que el Consejo Nacional, ahí estuvieron ustedes, la presentación de cada gobernador y de gobernadoras, fíjate, estoy hablando de mujeres gobernadoras, haciendo resultados importantes en la parte del nearshoring. Y quiero ser muy preciso, porque al rato van a decir que estamos calificando todos los resultados cuando a lo mejor hay renglones ahí que no están bien, pero en la parte de captación de inversiones están haciendo un buen trabajo, y el resultado es lo que dije hace unos momentos, que si fuera una economía, la frontera norte sería la 3ª economía del mundo, ¿no? Ahí es donde creo que es una medida importante para que podemos calificar. Pues muchas gracias. Muchas gracias a Francisco Cervantes. Oye, y felicitar a la Coparmex. A Coparmex y al financiero Enrique Quintana y Armando Zúñiga. Oye, que déjenme terminar fuimos a España, estuvimos a España porque pues la relación comercial para nosotros es muy importante, y más que estamos tratando de llegar al Tratado de Libre Comercio con Europa en la segunda etapa, y estábamos con Su Majestad el Rey de España, y el que se dirigía mucho era Armando, ahí le cayó muy bien a Armando, y ya le explicamos que pues, es el presidente de Coparmex, de una de las ciudades más importantes del mundo, ¿no? La ciudad de México. Es que felicidades, Armando, y feliz Enrique Quintana.
Va a clausurar el señor Quintana, ¿no? Sí, si permanecen un favor. momentito, por favor, no nos tardamos. Pues mil gracias a todos ustedes que han permanecido en este salón. Mil gracias a también los miles que tenemos conectados a través de medios digitales. Lo que quisimos hacer en esta celebración de los 25 años de Coparmex Ciudad de México fue presentar retos y oportunidades, esto que comentábamos en la mesa. No cabe duda que el país tiene enormes retos, desde la primera mesa hasta esta última. Se pusieron sobre la mesa aspectos que tenemos que trabajar en materia política. Tuvimos al expresidente del INE planteándolos, tuvimos a expertos en materia económica, en materia política, haciendo un recorrido por esos retos. Sin embargo, también viendo hacia el futuro, no cabe duda que encontramos, como decía Paco hace un momento, también una gran cantidad de oportunidades. Y para poder lograr que esas oportunidades se conviertan en realidad y no se queden simplemente como imaginación, a pesar de que son muy bonitos los sueños, son más bonitas las realidades. Se requiere la participación de los empresarios en la vida económica, en la vida política, en la vida social. Finalmente, son una de las bases de la sociedad mexicana, el sector empresarial. Así que, pues esperemos que sigamos celebrando, Armando, sigamos celebrando todos nuestros amigos de Coparmex Ciudad de México. Muchas gracias por su participación y le doy el micrófono a Armando. Pues solo me resta agradecerles el que nos hayan acompañado a esta cumbre de nuestros 25 años, celebrando pues una historia de trabajo. Y principalmente estos 25 años yo quiero dedicarles a las minipymes y a las pymes, que son las que en el país impulsan la economía en más del 95%, la economía y el empleo. En la Ciudad de México el 98%. Nos tocó ahí analizar qué tipo de empresas, muchas de servicios, de turismo, de comercio, pero bueno, en adelante nos toca como sindicato empresarial el evaluar lo que comentamos, el tipo de empresas, el promover la empresa socialmente responsable. En antaño una empresa estaba para generar utilidades, hoy está para generar utilidades para todos los grupos de interés, para la sociedad, para los colaboradores, para los accionistas. Lo señalaba don Héctor Larios, y que es algo que estamos trabajando mucho en Coparmex, el poner la persona al centro, el estar cerca de nuestra gente. Yo creo que hoy más que nunca lo debemos hacer. Ese es uno de los mensajes. Y bueno, finalmente también agradecer a todas las personalidades que nos acompañaron en estos diferentes paneles. Cerramos con broche de oro. Presidente Francisco Cervantes, muchas gracias. Un honor que estés con nosotros. Gerardo Gutiérrez Candiani, muchas gracias. Don Héctor Larios, además mi maestro, y que me ha acompañado en estos 3 años que llevo de presidente, dándome consejos todos los lunes en una reunión que tenemos. De verdad, muchas gracias, don Héctor. Don Héctor ha vivido pues todo lo empresarial, incluso el CCE, y de verdad quiero reconocerle cómo tiene ese espíritu de ayuda, de transmitir lo que él ha vivido. Muchas gracias, don Héctor. Y bueno, también agradecer al financiero Enrique Quintana, muchas gracias. Un gran evento, ellos dijeron nos encargamos de todo.
todo salió excelente. Yo espero que también ustedes se vayan contentos con todo lo que vivimos. Solo nos faltó la comida, pero ya nos dio el presupuesto, pero ya nos vamos a comer. Y esto no hubiera sido posible tampoco sin el apoyo de nuestros patrocinadores, y de todo corazón quiero agradecer a Peibo, a Comexa, a Alpes, a Grupo IPS, a DHL Express México, que nos acompaña acá, Toño Arranzucillo. Muchas gracias por el apoyo, Toño. A Banorte, que también acá nos siguen acompañando. Muchísimas gracias por ese gran apoyo. A Alquimia Pay y a Comex. Muchísimas gracias. Y bueno, pues esperemos estar aquí, ya no como presidente, pero festejando el 30 aniversario, con mucho trabajo. Muchísimas gracias. Gracias.